bastante fuerte en términos periodísticos que tiene que ver con Lorenzetti, con el presidente de la Corte. La semana pasada el Senado dio media sanción a la reforma bastante polémica del Código Civil y uno de sus autores es justamente el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti. En medio del debate, la oposición denunció que el juez del tribunal había pactado con Cristina para que el oficialismo votara el texto del Código. Hoy te vamos a contar desde cuándo existen los nexos de Lorenzetti con el peronismo, que uno piensa que son nuevos. No son nuevos, refieren a los 90, Aunque parezca increíble, los vínculos de Lorenzetti con el PJ empezaron en los 90, cuando Lorenzetti vivía en Rafaela, que es su ciudad natal, y se metió en el negocio de las prestadoras del PAMI, que manejaba Carlos Alderete. ¿Te acordás del enanito de Alderete, el hombre de Menem? Bueno, cuando vos decís Alderete o Matilde Menéndez, referido al PAMI, estás diciendo descontrol, afano por todos lados, prestadoras que se llevaban todo. Bueno, en ese ámbito estaba Lorenzetti laburando en las prestadoras. Te vamos a contar por primera vez cómo maneja Lorenzetti otra cosa que tiene que ver ya con hoy. ¿Cómo maneja el presidente de la Corte el presupuesto del Poder Judicial, que para este año alcanza los 6.462 millones de pesos? La estructura que armó para controlar esos millones está armando de uno de sus mejores amigos, que es el contador Héctor Marchi, que también tiene que ver con el peronismo en Santa Fe, porque fue secretario de Hacienda de Santa Fe durante la gobernación de Obeid. Lorenzetti llegó a su cargo en la Corte porque el senador de Santa Cruz, Nicolás Fernández, se lo recomendó a Cristina. Hoy uno de los funcionarios judiciales que más trabaja con Lorenzetti es Devoto, ex jefe de asesores de Nicolás Fernández. Fíjate cómo todo se va vinculando. Lorenzetti y sus negocios con la salud, Nico. Empezaron en los 90, él tenía vínculos con el peronismo porque fue abogado de la Unión Obrera Metalúrgica. En su Rafaela natal empezó a vincularse con el negocio del PAMI, con la salud. Primero fue asesor legal de una prestadora que se llamaba ASIS SRL, que de alguna manera le permitió a los dueños de las clínicas de Rafaela empezar a meterse en el negocio con el PAMI, enfrentándose con la Asociación Médica del Departamento de Castellanos, que es la entidad que nucleaba a los médicos, ¿no? Empezó ahí como una disputa que terminó siempre en favor de las prestadoras, muy cuestionadas, con muchas denuncias por irregularidades, por falta de transparencia. ¿Por qué? Porque eran las prestadoras, hacían de intermediario entre el PAMI y las clínicas. Ahora, una de esas prestadoras que se llamó Apreme, de la que Lorenzetti fue socio, tuvo el 4% y una influencia muy importante dentro de Apreme, hacía intermediaria entre el PAMI y los sanatorios, pero Apreme estaba integrada por los dueños de los sanatorios. Entonces era una especie de doble estándar, ¿no? Estaban de los dos lados del mostrador. Esto trajo muchas peleas internas dentro de Apreme, denuncias en la justicia y algunas de ellas hasta terminaron en la Corte Suprema de Santa Fe. Está en línea de teléfono Gustavo Tita, que es un médico de Rafaela, que fue socio de Lorenzetti. Tita, Jorge Lanata, ¿cómo va? Hola Jorge, buen día a vos y a toda tu audiencia. Cuéntenos, bueno, en principio usted fue socio de Lorenzetti, cuéntenos en qué empresa y qué recuerda de la conducta del hoy presidente de la Corte. Bueno, desde que lo conozco, hace más de 20 años, lo conozco ya brindando protección jurídica al grupo que hoy comanda mi querido primo hermano Carlos Antonio Tita, que lucran con el negocio de la salud, imponiendo el temor en algunos jueces del Tribunal de Rafaela y siguen operando hoy sobre la justicia de este mismo tribunal para continuar protegiendo y darle impunidad al accionar de este grupo médico que él, desde el punto de vista jurídico, asesora. Lo hace, por supuesto, indirectamente a través de su hijo Pablo Lorenzetti, quien es hoy abogado de Carlos Tita en una institución que se llama Tita S.A., porque ha cambiado el nombre, donde yo soy socio. Pablo Lorenzetti está en este momento, hace horas, digamos, hace 72 horas, comunicándole a mi abogado que en un juicio que tenemos, que es el último, creo que mantenemos, porque ya es para que Carlos Tita se quede definitivamente y se apropie de la herencia que me dejó mi padre en este sanatorio, porque se ha quedado absolutamente con toda la salud de Rafaela. Esto es un monopolio, como lo digo yo, obscenamente consumado en una publicación que hago en el diario La Opinión de Rafaela.
ya que en el diario que publicábamos antiguamente, que era el diario Castellano, Lorenzetti logró controlarlo, por supuesto, a través de su poder. Como también hizo callar las voces de alguna radio como la FM Sol, es decir, esto lo traigo a colación por la bendita ley de medios, donde se dice que hay que hablar y hay libertad de prensa. La mordaza que le han puesto aquí a los medios de comunicación en Rafaela es brutal. Rafaela y zona. Hay periodistas que han tenido que irse de la ciudad para trabajar a otro lado. El caso de Gabriel Peside, de Edgardo de Luca, bien. El avance sobre la Asociación Médica del Departamento Castellanos ha sido groseramente consumado, pero lo raro acá es que lo ha hecho a través de una vía administrativa, a través de la Inspección General de Personas Jurídicas, porque en una cuestión judicial que Lorenzetti comenzó asesorando, esto ha sido digamos, un revés para Lorenzetti hasta en la Corte Suprema de Santa Fe, donde perdió el intento por apoderarse de esta asociación médica, entre comillas. Lo perdió a través de la vía judicial, pero lo consiguió a través de una vía administrativa, ejerciendo, digamos, su tráfico. A través de una vía de hecho, digamos. Claro, su tráfico de influencias. Tita, ¿qué tal? Nicolás Uñas, ¿cómo le va? Hola, Nico, buen día, bien. ¿Qué tal? ¿Podría resumirnos entonces bien para los oyentes que no están tan metidos en tema, cuál fue el papel que tuvo Lorenzetti en estas prestadoras del PAMI en los 90 en Rafaela? Bueno, él como vos bien iniciaste la conversación, fue asesor legal de la primera de estas gerenciadoras y creo que fue el diseñador también, porque esto lo convenían, digamos, con Carlos Alderete en su momento o con Matilde Menéndez. ¿Qué forma legal le vamos a dar a esta institución para que nosotros podamos ejercer nuestro manejo como lo hemos ejercido? Entonces decían, en algún momento tenía que ser una UTE o Unión Transitoria de Empresas, otras veces según la característica legal que les podría caber para que lo hagan sin que después puedan ser investigados sus rastros, porque en esto han sido especialistas, en ir cambiando sociedades y en ir cambiando y borrando los rastros. Es decir, desaparece una sociedad, armaban otra, desaparece una sociedad y armaban otra. En esto Lorenzetti ha tenido un papel muy activo, al punto tal que en el año 96 se desaparece Asís, que es la primera que dijiste, porque mis denuncias ya se hacen públicas y entonces para borrar todo esto y sacarlo de escena crean otra gerenciadora que se denominó APREME, donde sí Lorenzetti participaba y donde sí yo puedo decir que fue socio mío. Esa gerenciadora siguió con el mismo rol, es decir, tratar de quedarse con los dineros de las obras sociales, primero sindicales y después sumaron todas las otras que no eran sindicales, como intermediadoras entre el paciente que necesita la atención y la obra social que es la que tiene que pagar. Ellos terciaban, ¿no es cierto?, en esa gerenciadora en la que yo estaba incluido, y desde donde cuando descubro este tipo de maniobras, renuncio y hago las denuncias que corresponden, que por supuesto nunca tuvieron eco, porque los tribunales de Rafaela, al decir de todos los abogados que me asesoraron, abogados penalistas de Córdoba, abogados de Buenos Aires, ahí no existe la justicia, ahí existe una genuflexión, que también lo dice Moner Sanz en un momento, refiriéndose a los tribunales de Rafaela. Usted dice, sí, cuando descubre esas maniobras, ¿cuáles son las maniobras poco éticas en las que estaba vinculada a PREME? Que no eran claros los manejos de esos dineros. Vos dijiste muy bien que estaban de los dos lados de la mesa. Es decir, Carlos Tita, el brazo ejecutor de Lorenzetti en este negocio, se ha quedado hoy con toda la salud de Rafaela y la región. ¿Cómo lo hace? Llega una obra social, ejemplo, PAMI. PAMI tenía aproximadamente 20.000 afiliados en esta región. Bien, contrataban la cápita de alrededor de 30 pesos por afiliado, más o menos en aquella época, 30, 35 pesos, en aquella época. Con ese dinero que recibía esta administradora, porque Carlos Tita desde el Sanatorio Nosti le decía a Carlos Tita del otro lado, manejame el dinero en esta gerenciadora de mi sanatorio. Lo mismo hicieron los otros 3 sanatorios que funcionaban en esa época. Entonces, toda obra social que llegaba a Rafaela para hacer prestaciones o proponer prestaciones a sus afiliados, tenían que pasar por esta oficina donde Carlos Tita era la cabeza visible. Y dejar, por supuesto, la parte del león, para que puedan ser atendidos, porque él manejaba todos los sanatorios diciendo, ¿querés que te atienda a tus afiliados acá? Bueno, te va a costar tanto.
Gracias, Tita, por la comunicación. Gustavo Tita, quien hablaba, médico de Rafaela, ex socio de Lorenzetti. En línea de teléfono está Lilita Carrió, quien tiene un pedido de juicio político contra Lorenzetti. ¿Qué tal, Lilita? Jorge Lanata, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo les va? Sí, lo estamos terminando. Vamos a iniciarlo con los diputados que ingresen ahora a la Cámara de Diputados. Pero efectivamente tenemos toda la documentación, los expedientes, etcétera. ¿Apreme qué era? ¿Qué eran estas famosas gerenciadoras? Eran las intermediadoras que ponía Alderete para el manejo per cápita y donde Alderete cobraba coimas. Claro. Este es el sistema que yo denuncié, interpelé al denuncié al Alderete y mediante un amparo paramos el sistema de gerenciadoras. Esto ya no me acuerdo. Yo me acuerdo que la interpelación, para que ustedes tengan idea, la interpelación fue mi hermano murió en 98, en febrero del 98. Febrero del 98 tuve que enfrentarme yo en ese momento con el señor del PAMI, porque era un escándalo, porque además no se prestaban los servicios, porque estas CCA estas intermediadoras se quedaban con parte de las cápitas, y parte de esas cápitas iban para ellos, pero parte de esas cápitas, en algunos casos me comentaron, yo no tengo pruebas de ellos, de que el dinero incluso se entregaba para el PAMI, o en la propia sede del PAMI, o si no en la estación de servicio que está en la entrada a Rosario, de modo tal que fue uno de los manejos más espurios de la salud pública, y el señor Lorenzetti era justamente socio de APREMA y uno de los diseñadores. El problema es que Lorenzetti además tenía otras sociedades, sobre todo el negocio de los medios, en vinculación, sobre todo uno de los socios, que era este señor Marchi, que ahora preside el Comité de Inversiones, Héctor Daniel Marchi. Sí. Es decir, en ellos eran parte en una sociedad y después se llama Medios de la Región S.A., fundada en julio del 2003. Lorenzetti era parte y también lo era Héctor Marchi. Este señor Marchi además había sido secretario de Hacienda del intendente. De Obeite. No, primero fue secretario del primero el intendente y después de Obeite. Y después de Obeite. O sea que es un hombre absolutamente vinculado a los manejos más oscuros del PJ de Rafaela, pero también de los sectores sindicales. Y esto explica de qué manera el Comité de Inversiones del Poder Judicial, el que lo preside es el hombre de confianza y que incluso algunos señalan como testaferro, que es Marchi. Ese Comité de Inversiones tiene a su cargo un montón de licitaciones. Entre ellas yo leí una que es escandalosa, tengo toda la copia del expediente, que es la de informatización. Pero también está el escándalo de la ciudad de Rosario, donde los miembros el resto de los miembros de ese consejo, sobre todo miembros opositores del Consejo de la Magistratura se oponen, llamado el negociado de Rosario con la ONAVE, con debido, de modo tal que esto va explicando de qué manera el proyecto de democratización de justicia le saca ese papel a Lorenzetti, y después Lorenzetti lo que va a pedir es que le devuelvan ese comité de inversiones. Y es ahí donde se adultera la carta. El gobierno le promete devolverle ese manejo, ¿a cambio de qué? A cambio de la adulteración de la carta de los camaristas federales, que pedían por su independencia mayorías simples o calificadas para apoyar o suspender. ¿A cambio de qué? Adulteró esa nota para que le devuelvan los fondos, a cambio, dije yo, presuponía, de la ley de medios. Pero después también vino el levantamiento del embargo de Chevron, y bueno, a esta altura yo me di cuenta del pacto inmediatamente, nadie lo creyó, pero estaba claro que esa reforma la habían realizado Zanini y él, y todos esos antecedentes van demostrando de qué manera hubo un pacto absolutamente espurio detrás del acuerdo Lorenzetti-Zanini. Y esto termina peor con el Código Civil, porque miren, ya no importa el Código Civil. Esto que dice Capitanecha es mentira, que pasa el año que viene. Todo el mundo cree que en el Código Civil está el tema de la responsabilidad del Estado. No. La semana que viene el Senado
ya sanciona la responsabilidad del Estado, que es una ley de autoamnistía. Ujú. Y esto fue acordado, porque él le presenta el proyecto, Zanini lo corrige, y lo que nunca voy a lograr entender es cómo la oposición se presta a una comisión bicameral que viola la Constitución, pero que termina en esta trampa. Del Código Civil desaparece la semana que viene la responsabilidad de los funcionarios públicos, por obra de esta ley que tratamos en diputados. De modo que todo este esquema ha sido de una negociación espuria en contra del Estado de Derecho, de la independencia de la justicia, y vemos a este hombre como uno de los personajes realmente más oscuros. Yo esperé, porque si no me tildan de cualquier cosa, pero teníamos el informe perfectamente hecho, con todos los expedientes, con todas las arbitrariedades, con todos los testaferros y con toda su actuación, para hacer, y lo presentamos al día siguiente de que salió la ley de medios. Y yo le decía a todo el mundo, miren, este hombre pactó la ley de medios, y hay un momento en que parece darse vuelta, y entonces lleva a Echegaray a investigar el departamento de Puerto Madero a nombre de los hijos, y además le caen a Marchi, que todavía tenemos más elementos de Marchi, pero no lo vamos a decir ahora, y entonces Kunkel presenta un proyecto para sacarle de nuevo los recursos, y a mí me dice Kunkel en persona, decirle a Lorenzetti y Carrió que los pactos se cumplen, pacta sunt servanda. Y efectivamente se da vuelta, y 2 semanas antes de las elecciones, 2 semanas, hubo una reunión en la Corte de urgencia, o una semana. Entonces en ese momento dice Lorenzetti que es necesario sacar el fallo antes de las elecciones. Otro de los jueces del tribunal le dice, pero si no hay mayoría, porque ellos lo contaban a Lorenzetti, claro, del lado de Carmen Argibay y de, ¿cómo se llama este chico de Córdoba? De Maqueda. Y de Maqueda. No hay mayoría, había 3 y 1. Y entonces ahí Lorenzetti les dice todos si hay mayoría. Yo soy el cuarto. Carrió, Uñas Guisoy, ¿qué tal? Sí. Volviendo al tema Marchi y los manejos de los presupuestos del Poder Judicial, él es presidente del Comité de Inversiones del Poder Judicial, o sea, maneja toda la plata del Poder Judicial. Lo que usted está dando a entender que cuando el gobierno le devuelve este manejo a Lorenzetti, él lo pide para que para enriquecerse. ¿Él se está enriqueciendo personalmente con los manejos del presupuesto del Poder Judicial? Yo no puedo decir que se está enriqueciendo. Lo que sí puedo decir es que las licitaciones son escandalosas, que se guían por un viejo criterio que es la vieja norma de obra pública, que no tienen controles, que han evitado y han eliminado las auditorías previas, es decir, que se trata de negociados. Sí, sí. Carrió, Ismael Bermúdez la saluda. Se dice que en el proyecto o anteproyecto de la Corte Suprema el tema de la ley de responsabilidad o todo lo que de la desresponsabilidad del Estado no figuraba, que esto fue introducido directamente por el oficialismo, modificando el texto de la Corte Suprema. De ahí que algunos infieren que cuando llegue el caso, un caso concreto a la Corte Suprema debería declararlo inconstitucional esta ley que se quiere aprobar en los próximos días. Yo estoy de acuerdo, pero ¿saben qué pasa? ¿Usted confía en Lorenzetti? ¿Si yo confío? Pues, no se trata de confiar o no. Yo le estoy relatando, cómo fueron los hechos. Cuando Lorenzetti presenta el Código Civil con la señora presidenta del proyecto, ya estaba eliminada la responsabilidad civil. ¿En el anteproyecto? Claro, porque el anteproyecto lo tiene Lorenzetti, lo revisa Zanini y elimina. Y dice, no se aplica el Código Civil. Cuando se presenta ese proyecto, Lorenzetti está con la presidenta. Cuando se crea la comisión bicameral, cuando llega a diputados y al Senado, ya está con la eliminación de la responsabilidad. O sea que ya tiene el aval de Lorenzetti la eliminación de la responsabilidad. Decir que no estoy de acuerdo, pero presentarlo. Yo sí soy la autora de un proyecto. ¿Me entienden? Lo que digo es, yo no presento esto. Y no presento esto porque en realidad le quita lo más importante, que es la responsabilidad del Estado y de los funcionarios públicos. Pero él se prestó a eso. Las fuerzas opositoras, díganme, ¿cómo van a integrar una bicameral si hay Cámara de Origen y Cámara Revisora? ¿Y qué creían? ¿Que no iban a apoyar esto?
si ellos tenían mayoría en ambas cámaras. Entonces, Carrió, si llegara un caso concreto a la Corte Suprema, ¿la Corte Suprema tendría que excusarse del tema? Porque podría declarar inconstitucional. ¿Y por qué lo va a declarar inconstitucional si Lorenzetti, según usted, bueno, depende de cómo pacta. Hay hombres débiles que pueden ser apretados, pero no es el caso de Fay, no es el de Carmen Argibay, no es el del otro. Esta ley, que es una ley de autoamnistía, ¿vieron cuando las dictaduras dictan la autoamnistía para liberarse de los delitos? Esto se llama autoamnistía para el kirchnerismo, porque todo prescribe, toda acción. A ver, para que los que me escuchan entiendan, de acuerdo al 1112, como los funcionarios públicos responden por la culpa y la negligencia, si vos no podés llegar a probar el dolo, podías recuperar todo el dinero por el 1112, sacarle las fortunas a Cristina, a todos. Esto es lo que eliminan. Y dictan una ley donde incluso el Estado no es responsable por los concesionarios, o sea que ellos le entregaron a unos delincuentes la concesión, a vos te matan y vos no cobras nada. Y segundo, le dice a los gobernadores y a los intendentes, ustedes fijen la responsabilidad que quieran. Es como si el responsable fijara el límite de su responsabilidad, y esto es el quiebre del Estado de Derecho. Está claro. Gracias, Carrió, por la comunicación. Lilita Carrió, quien hablaba, diputada nacional, va a presentar un pedido de juicio político contra Lorenzetti. Nico. Toda esta investigación del tema de Lorenzetti vinculada a las prestadoras del PAMI la inició Carlos Del Frade, un periodista de Santa Fe. Escribió un libro sobre el tema donde está muy tratamos de comunicarnos con Del Frade, es imposible, no sé qué pasó. Habíamos hablado antes, dijo que salía, pero bueno. El libro se llama Salud, Valores y Esperanzas, crónica de la Asociación Médica del Departamento Castellanos. Del Frade incluso públicamente denunció que cuando presentó este libro, Lorenzetti quiso coimearlo para sacarlo de circulación. Le ofreció, según Del Frade, le habría ofrecido $40.000. Lo que estábamos hablando del tema Marchi y el sistema de contrataciones de todo el Poder Judicial, de todo el presupuesto del Poder Judicial. Carrió decía que se está haciendo de acuerdo a una norma vieja, es un decreto del año 56. Ese es el régimen de compras y contrataciones del año 56. Obviamente eso se actualizó porque en 50 años pasó mucho tiempo y cambió el derecho para las contrataciones. Esto fue observado, esta irregularidad de la Corte Suprema fue observada por el Comité de Expertos de Mecanismos de Seguimiento de la implementación de la Comisión Interamericana contra la Corrupción, que le dijo a la Corte que modifique este punto, que se empiece a hacer contrataciones de acuerdo a la ley actualizada, que es del 2001. Bueno, no lo hizo. Este mismo comité le había pedido lo mismo en la Cámara de Senadores, por ejemplo, que también estaba haciendo compras de modo poco transparente, y la Cámara de Senadores, en cambio, sí cumplió. La Corte Suprema todavía no. Quisimos hablar con Lorenzetti, porque, bueno, la otra vez estaba muerto por salir, quería salir. Bueno, se ve que hoy no quiere salir. No, está en el exterior, está volviendo mañana. Su jefa de prensa, María Burdín, está al tanto del tema y esperemos que Lorenzetti finalmente termine hablando. Lo que sí, él ya habló sobre la cuestión de Rafaela, te explico un poco lo que dijo, lo habló con Fontevecchia en su momento. Dijo, son peleas de pueblo, para mí nunca tuvo mucha importancia el asunto, yo era abogado de 3 sanatorios, él en realidad era accionista de una de las prestadoras. La gente acá mira las cosas con la visión capitalina y eran 3 sanatorios de médicos, no eran empresarios. Y siempre se han peleado con la asociación médica. Y él admite que efectivamente los defendía y después dice, también cuenta que fue accionista de Apreme, dice, se pelean todo el tiempo, una típica empresa familiar, y entonces esa sociedad es la que citaron, que se llamaba Apreme. Esas sociedades, después escuché, decían que estuvieron con Alderete. Yo nunca hablé con Alderete, dice él, es una acusación que nadie le hizo, ni sabía quién era, eso es raro. Que no supiera quién era raro, porque era prestador de las obras sociales y el otro estaba en el PAMI, digamos. Cuando fui nominado a la Corte, la única impugnación que tuve de todo el país fue la de mi pueblo, lógicamente, porque la impugnación se la hace la Asociación Médica del Departamento Castellanos. Me pusieron en la tapa disfrazado de enfermera, bueno, cuenta una cuestión ahí de Rafaela, y dice, me dolió mucho por mis hijos, yo perdí mucho por estar en la Corte, no es que gané. En ese momento fui a ver a cada uno de los diputados y líderes de las bancadas a explicarle la situación. Ahí hablé con Carrió, la única vez que hablé, y la verdad siempre tuve un gran respeto por ella y lo sigo teniendo, dijo Lorenzetti. 11 de la mañana.